esta conferencia que versa sobre el recorrido histórico de la participación política de la mujer en el Perú. Indudablemente que trazar este recorrido no significa aislar la realidad de lo sucedido en el país sin ligarlo con el contexto mundial, porque como todos sabemos, desde hace más de 100 años se viene conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y cada 8 de marzo en el Perú la conmemoración convoca y llama a la reflexión a todos los varones y mujeres para que, como consecuencia de ese proceso de educación fortalecida ese proceso fortalecido en valores cívicos ciudadanos, pensemos que ese voto de igualdad necesita de las mujeres y de los varones para el logro de las metas que se trazan en los grupos humanos. Si damos una mirada retrospectiva, si viajamos a miles de años atrás, vamos a reconocer con los estudios de Morgan y otros antropólogos que la mujer fue el centro de las sociedades en la época del matriarcado. Por esas prácticas grupales que había, no con libertinaje, pero sí con esas prácticas sexuales grupales que no permitían saber quién era el padre de la criatura, pero sí la madre, por verse de dónde nacía el niño. De manera que la madre era la propietaria de los hijos y por lo tanto de la fuerza de trabajo. Pero esta experiencia del patriarcado finalizó con la constitución del Pater Familias hasta que se dio paso a esa familia nuclear que hasta ahora conocemos. Por eso vamos a iniciar este recorrido histórico de la participación política de la mujer, ubicándonos en el contexto nacional, en el que se van a asomar nombres de mujeres y de algunos varones que estuvieron presentes en esta lucha desde el comienzo, cuando se entendió finalmente que la mujer es un elemento tan valorado como el varón. De modo que aquí estamos en un proceso de conocimiento sobre la historia de la democracia, sobre lo que sucede en nuestra patria. Por eso es que hemos titulado a la exposición Recorrido histórico de la participación política de la mujer. Voy a agradecer que comencemos con la proyección de las imágenes en PPT para dar paso a esta exposición. Lo primero que queremos destacar un poco es esto que antropológica y sociológicamente se conoce como herencia cultural. O sea, hay una especie de ligadura que nos ata en el comportamiento a determinados parámetros que se pudieron observar en la sociedad peruana. En este caso, quiero comparar y luego decir por qué estoy mencionando la herencia cultural del norte peruano, porque vamos a entender esto con ese mundo prehispánico y lo que ocurre en 1956, para entender por qué en ese bloque de primeras mujeres que acceden a la política, en el sur no hay una sola, todas son de la parte norte del país, del centro y de la selva, donde las sociedades no fueron como las sociedades vikingas, escandinavas, que sí trataron un plano de horizontalidad y de igualdad a la mujer, pero sí, en estas sociedades peruanas del norte, algo del centro y gran parte del oriente, la mujer tuvo un lugar preponderante. De manera que la experiencia de las capullanas en el Tumbes, Piura y Lambayeque, y de las cabezas de credo religioso en la libertad, nos da esta pauta de esa posición de respeto por la mujer. Y si hacemos un viaje imaginario por la lucha de las mujeres que apostaron por un mundo de igualdad,
como ya lo señalé, se puede verificar a través de la historia que en el norte, en el centro y en el oriente hay esa herencia cultural tan fuerte que permite delegar o que motiva a los varones de ese momento delegar poder a las mujeres, cosa que no ocurre en el sur. Si los tenemos que introducir en los antecedentes de la lucha por la ciudadanía femenina en el Perú, indudablemente que las mujeres no tenían participación política. Es por esta razón que un hombre de avanzada, Serrano de Humaraz, en una posición de identificación con la problemática femenina, siendo representante por su departamento en la Cámara de Senadores, pide el reconocimiento en igualdad ciudadana para las mujeres. Es un hombre que lo propone, que además es un médico que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos. Esa propuesta, ya de 155 años, lo convierte en el precursor de un capítulo en la historia nacional asociado a la inclusión social. Hace 5 años, el Jurado Nacional de Elecciones hizo una exposición temporal en su museo, destacando el valor de este personaje que se enfrentó al clero, por un lado, y a grupos femeninos religiosos de ese momento que no entendieron que había que liberar a la mujer del yugo familiar y del yugo social. Pero, ¿por qué ocurría todo esto? ¿Cómo tenemos que entender el comportamiento de los demás? En esta época, con el parámetro de la mentalidad machista dominante. En cada tiempo hay doctrinas sociales, hay mentalidades, como estamos viendo en el siguiente PPT, que motivan el comportamiento de las personas. Hoy día ninguna mujer va a permitir que le entierren viva con su marido cuando este fallece. En otra época era como una situación de privilegio de las mujeres seguir sirviendo a su esposo y las enterraban vivas. Y era normalmente aceptado por los hijos, los hermanos y toda la parentela de esa familia. Hoy día eso es imposible. Pero ¿cómo entendemos ese comportamiento? Por la mentalidad de esa época. Por eso las doctrinas sociales, las mentalidades, inspiran la manera de obrar. Por eso dentro de la historia hay una especialidad que se llama historia de las ideas. Lo cierto es que en ese proceso de socialización que se daba a los niños y niñas desde la primera mitad del siglo XX hacia atrás y parte de la segunda mitad del siglo XX, hay una serie de juegos que iban condicionando a los niños para que internalizaran sobre los futuros roles que iban a protagonizar. Las rondas, por ejemplo, arroz con leche, me quiero casar. ¿Con quién? Con una señorita que se supiera tejer, bordar, cocinar, pensar. O sea que dominar el universo doméstico. Y así, la socialización. Si analizamos un conjunto de rondas, de juegos, en cada ronda hay un mensaje. Y a través de estos mecanismos divertidos para los niños, estas cosas lúdicas, se introducían mensajes que se habían construido socialmente. Porque nuestra manera de comportarnos obedece a una construcción social, no individual. Y por eso esta mentalidad machista, que persistió durante mucho tiempo, se ve sacudida en el Perú por esta postura de Bambarén, que se enfrenta no solo a estos grupos que no consintieron en su posición, sino que estaba enfrentándose a la mentalidad, a los paradigmas de la época. Y cambiar los paradigmas muchas veces es muy difícil. O sea, esa mentalidad machista, como estamos leyendo en los siguientes PPT, dominante, imperaba en el país, y las mujeres de todo el continente y de buena parte del mundo seguían siendo relegadas a un segundo plano en el reconocimiento de derechos de ciudadanía. E incluso estábamos recordando hace un momento que escuchábamos que se decía: detrás de un gran hombre
hay una gran mujer. Hoy día es imposible concebir eso. Hoy día se tiene que decir y decimos, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, o al lado de un hombre está una mujer que coadyuva. Ambos trabajan por el logro de fines y objetivos y por mantener una sociedad igualitaria. Entonces, esta marginación fue generando asomos entre las mujeres de todo el mundo que emprenden esa lucha buscando la igualdad de derechos con respecto a los varones, ¿no? Y lo hicieron a través de pedidos oficiales, se organizaron, hubo algunas protestas callejeras y desafiando a la autoridad de turno, enfrentándosela, y esa resistencia que manifestaban los varones por concederles los derechos de ciudadanía se vio, pues, digamos, con este enfrentamiento, ¿no? O sea, como señalé desde un momento, había liberarse, ¿no? Como lo estamos viendo ahora, del yugo familiar y del yugo social. Ahí, en el siguiente PPT, ¿no? La mujer tenía que liberarse de estos dos yugos. Y esta liberación solo ocurre en la segunda mitad del siglo XX. En el siguiente PPT, por favor. No, en la segunda mitad del siglo XX, ahí la mujer es que se libera. Antes no. Hay todos estos intentos de liberación de la mujer, ¿no? No le permiten a la mujer de ninguna manera ubicarse en el espacio en el que le correspondía. La mujer tenía que liberarse del yugo social, ¿no? Y del yugo familiar. Tenía que liberarse de ese modo, de lo contrario, no había logros de ninguna manera para esto que esperaban las mujeres de su reconocimiento como ciudadano. Este yugo, si miramos la siguiente imagen, vamos a ver a las precursoras de la lucha en el Perú, ¿no? En esa lucha por el reconocimiento en el que aparece en un primer plano Dora Tristán, nacida en París, pero de familia peruana por el lado paterno, que es hasta donde se conoce una de las primeras a nivel mundial, ¿no? Con esa proclama de proletarios del mundo unidos, aparece y es reconocida mundialmente. Y con ella están los nombres de Juana Manuela Gorriti, con las tertulias promovidas en Lima, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Elvira García García, Teresa González de Fanny y otras, ¿no? Que desde fines después de la guerra con Chile emprenden una campaña. Y luego vemos a las que aparecen ahí, ¿no? A Zoila Aurora Cáceres, Ángela Ramos, a la misma Angélica Palma, que aunque no fue del movimiento feminista inicialmente, pero sí promovió la lucha de las mujeres o a favor de las mujeres por la educación, tanto como Clorinda Mato de Turner, que la estamos viendo ahora, con Dora Mayer de Zulen, ¿no? Que son indigenistas peruanas, a través de la novela, y hemos leído y tenemos en el Museo del Jurado Nacional de Elecciones las memorias de Elvira García y García, dando a conocer los avances notables en la educación de las instituciones que le tocó dirigir, y también las memorias de otras directoras de colegios de mujeres en el interior del país. La lectura de estas memorias, que son parte del Fondo Museográfico del Jurado Nacional de Elecciones, nos dan una pauta para entender lo que sucedía. O sea, se requería de un cambio social necesario, como estamos viendo ahora, ese cambio social que, si lo miramos sociológicamente, el cambio social es definido como la alteración de los patrones de comportamiento, la cultura y la estructura de una sociedad. Los patrones de comportamiento, dijimos, que existían hasta ese momento, habían sido construidos socialmente y socialmente se aceptaban. En una estructura donde la desigualdad se enseñoreaba, también estaba esta marginación de la mujer
del campo social, político, de la educación, porque primero se daba a las mujeres solamente educación primaria de primer grado, que equivale a lo que hoy es primero, segundo y tercero. Se alcanza luego la educación primaria de segundo grado, o sea, la educación primaria completa. Se accede luego a la educación secundaria de primer grado, los 3 primeros años, hasta que finalmente la educación secundaria completa y luego la universidad. Pero ese cambio social tiene que romper con paradigmas, con ataduras tremendas. Y ya vemos que el mismo clero había reaccionado y había mujeres que no admitían este pedido de cambio. Providencialmente, a comienzos del siglo XX, se cuenta en el país con la figura de Zoila Aurora Cáceres. No está de más mencionar que fue hija de Andrés Avelino Cáceres, pero ella brilló con luz propia en la literatura, pero por sobre todas las cosas, en el campo de la lucha social a favor de los derechos de la mujer. Hemos visto su correspondencia en la Biblioteca Nacional y sabemos que desde 1905 funda el Centro Social de Señoras en la capital de la República. Era consciente de que había que educar a la mujer. Si solo se permitía el voto de los analfabetos, acceder al reconocimiento de la mujer como ciudadana, con una gran cantidad de mujeres analfabetas, era al mismo tiempo seguir con un privilegio para unas pocas, para las analfabetas que supieran leer y escribir. Entonces, el primer propósito de este Centro Social de Mujeres está asociado a la educación y a la democracia, ¿no? Esperaban que las mujeres instruidas fueran en mayor número por contarse con la experiencia previa de los hombres analfabetos que no participaban en la vida ciudadana. Aquí tenemos, ¿no?, una categoría para el análisis social que hemos denominado conciencia de grupalización. Cuando decimos conciencia de grupalización, es para sintetizar que las mujeres cobraron conciencia de que ninguna votaba, ni las pobres, ni las ricas, ni las negras, las indias, las mestizas, las blancas, ni las analfabetas, las no católicas, las hablan, nadie, ninguna mujer votaba, ni serrana, ni costeña, ni selvática, no votaba nadie. Entonces, eso las lleva al desarrollo de este bloque. He leído correspondencia de mujeres de todo el país en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional, y artículos y cartas particulares. He visto cómo las mujeres van fortaleciendo esa conciencia y eso la lleva a actuar en bloque, a formar comités en diferentes lugares del interior, hasta en los pueblos que menos imaginamos, en contacto estrecho con el movimiento de Lima. Hay una apuesta por la educación y la ciudadanía. Eso equivale a afirmar que las mujeres se organizaron desde abajo, sin distinción de estrato social. Es decir, que esa lucha, que tiene un primer triunfo en 1955, es el resultado de esta conciencia de grupalización que motiva a las mujeres a obrar como tales. Ahora estamos viendo en esta conciencia de grupalización en el siguiente PPT que Zoila Aurora Cáceres promovía la formación de esa conciencia cívica en el siguiente PPT, ¿no?, a partir de todas las mujeres del Perú. Y esto lo podemos entrever, ¿no?, en esa correspondencia que he señalado, que tuve la suerte de leer todas las cartas que hay en la Biblioteca Nacional, y ahí me pude percatar de esto que estamos afirmando. O sea, promover a la mujer necesitaba que todas participen. Por eso es que esa grupalización se advierte, o sea, con una conciencia. Las mujeres no trabajan así, sin una orientación, sin una brújula que guíe sus propósitos. No era una simple repetición de lo que ocurría en Europa y en América, Estados Unidos, en Canadá.
era el resultado de esa toma de conciencia y había que luchar en todo el país. De manera que la lucha de la mujer por su reconocimiento como ciudadana nos permite ver a través de una serie de imágenes, para tomar una frase del título de un libro, que cuando las mujeres tomaron la palabra fue para denunciar esa postergación a la que estaban condenadas. Dije, por la familia y por la sociedad. En la familia, las tareas que ustedes han conversado con sus abuelas, con sus abuelos o con sus mamás, que tienen que haberse enterado cuáles eran los roles que se asignaban a las mujeres en la casa. O sea, había un yugo familiar y luego el yugo social que había generado estos estigmas, bueno, que las hicieron luego ser parte de ese bloque fuerte y decidido, y así en bloque y unidas con conciencia de grupalización, finalmente triunfaron porque se propusieron una meta. Y por lo tanto, tenemos que admitir que la condición de ciudadanas fue lograda por las mujeres y no fue concedida desde arriba. No vino por una determinación presidencial que de repente se improvisó, no. Fue el resultado de una lucha constante y como lo sabemos, por la existencia de estos comités feministas, que los hubo en Ica, en Arequipa, en Moquegua, en Iquitos, en Tumbes, en Lambayeque, en Cajamarca y en todo el país, no solamente en Lima, tampoco solamente en Piura. Los hubo en todo el país. Y es de esto queda huella en esa correspondencia de Zoila Aurora Cáceres. Por eso, ese triunfo legal, indudablemente, equivalió a los grupos de presión femeninos apoyados por varones que lograron que el 7 de septiembre se promulgue esa ley que la reconoce. Ahí estamos viendo al presidente Odría en una imagen, pero no fue una ocurrencia de él ni de su esposa. La lucha venía desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, y las mujeres, ¿no?, fueron las artífices y las principales protagonistas en ese cambio de mentalidad y comportamiento. Porque al fin, ese cambio social que definíamos hace un momento se expresa en algo tangible, gradualmente, al comienzo poco, pero los varones van admitiendo que las mujeres son tan capaces como ellos y no pueden excluirse de este mundo de igualdad. Apenas se dio la ley de la ciudadanía femenina, de inmediato se anunció la incorporación de las mujeres para inscribirlas en el registro electoral. Pero al comienzo, para este primer proceso de 1956, el registro electoral era por separado, en todo el Perú. Finalmente, al proceso siguiente, ya no. Las inscripciones eran en un solo libro. Pero esto al comienzo se dijo que era para dar facilidades a la mujer. Y de estos libros de inscripción que estuvieron inicialmente en el Jurado Nacional de Elecciones, pasaron al archivo del RENIEC, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lo cierto es que con la convocatoria de elecciones de 1955 para el proceso de 1956, se hacía un cálculo que el número de ciudadanos, de ciudadanas, era hasta mayor que el de los varones, pero en ese momento la tasa de analfabetismo era mayor que en las mujeres y esa presunción no fue finalmente un tema real, porque más hubo ciudadanos que ciudadanas para votar en 1956. Lo cierto es que de inmediato las agrupaciones políticas reactivaron sus estrategias para la formación de comités femeninos. El Partido Aprista en los años 30 ya había dado un ensayo de participación política a las mujeres, permitiéndoles participar en las elecciones internas. Pero a partir de 1956, al estimarse que casi 900.000 mujeres votarían, se fue fortaleciendo al interior de las agrupaciones políticas de ese momento el interés por crear comités femeninos.
¿Cuántas candidatas participaron en 1956? 30. Ahí vemos alfabéticamente que el sur, o sea, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, también participan. Pero ya señalamos que de ahí no sale ninguna mujer, ni diputada, ni senadora. Por las razones que expliqué, por la pervivencia de esa atadura atávica que generacionalmente existía, de darle a la mujer un sitio preferencial también en la sociedad. El sur, fuertemente machista, esta cosa cualitativa es demostrada cuantitativamente cuando vemos ahí que ninguna mujer ganó en estos espacios. Una de las primeras mujeres diputadas en el Perú, Carlota Ramos de Santolaya, representando a Piura por el partido del candidato Manuel Prado Ugarteche, gana un espacio compitiendo con otra mujer que ha quedado en la memoria académica por sus trabajos en arqueología. Lo cierto es que este proceso electoral de 1956 generó una alteración del mapa electoral. El número de ciudadanos y el número de ciudadanas, sobre todo de estas, varió tremendamente y el mapa electoral tuvo que tratarse de otra manera. Las candidatas en disputa están ubicadas en los departamentos que señalamos ahí y tenemos un registro de los mítines en los que participan. Una más destacada que otra, pero de las 30 que mencionamos, hubo mujeres que estaban aureoladas de un gran prestigio. Sin embargo, no ganaron. Dos de las que ganaron, o tres de las que ganaron, entre ellas Carlota Ramos de Santolaya e Irene Silva de Santolaya, estaban vinculadas a los trabajos de asistencialismo social. Una en el rango práctico y la otra desde el lado profesional. Por eso es que cuando se conforman comisiones para la participación mixta, las mujeres empiezan a ser consideradas en las comisiones de asistencia social de menores y de mujeres. Sabemos que la trayectoria de esta diputada la llevó a proponer la creación de la Universidad Nacional de Piura y otros temas que, de los que queda constancia, hay evidencia en el registro del Congreso de la República. Ahí vemos a las mujeres participando en las campañas políticas de 1956. Tenemos también unas fotografías de Pucallpa, de Ica, de Cusco, de Madre de Dios, donde las mujeres están participando así, activamente. O sea, de todos los estratos, ¿no? Están las mujeres. Hoy en los artículos que hemos publicado hoy día y anteayer, hemos ilustrado esas participaciones, ¿no? Así, esa participación política. Ahí vemos a la primera senadora, Irene Silva de Santolaya, que en 1956 fue reconocida como Mujer de las Américas, una distinción continental. Esto fue antes del proceso electoral de 1956. Imagínense, si el Perú ovacionó este triunfo, en Cajamarca la ovación fue mayúscula. Doña Irene Silva Linares de Santolaya había escrito una serie de libros relacionados con la educación familiar. Y ni qué se diga de doña Matilde Pérez Palacio, que fue diputada en 1956 y senadora electa en 1962 en ese proceso electoral que se frustró. Matilde Pérez Palacio ha dejado una huella extraordinaria, abogada, periodista, con una labor asistencial en el INAVIF y en todas las comisiones que le tocó desempeñar. En el Jurado Nacional de Elecciones hay una colección especial de ella donada por sus familiares, así como su carnet que tenemos de diputada. Pero también hay otra cajamarquina, Teresa Guerra García, que postula por un espacio para tener representación política por la libertad, pero
no lo logra. Sin embargo, es una figura destacada cuyo prestigio se conservó hasta finalizado el siglo XX. No logró lo que doña Irene Silva de Santolaya, pero se mantuvo muy activa en agrupaciones políticas y sobre todo culturales. Las diputadas fueron juramentadas ahí en el hemiciclo y la senadora también, ¿no? Ahí vemos a las diputadas en el ejercicio de sus cargos y también vemos ahora a otra liberteña, doña María Colina de Gotuso, ¿no? Ahí está el carnet de doña María Colina de Gotuso, cuyo que donó también, ¿no? Doña María Colina de Gotuso donó este carnet que pueden ver ahora en el siguiente PPT y fotografía de algunos, digamos, que hoy ya son bienes culturales de metal, como las placas de su curul. Una mujer activa, dinámica, hemos visto los proyectos que presentó, los que se lograron. O sea, no fueron figuras decorativas las mujeres en el Parlamento, tuvieron una vida activa. He podido analizar los proyectos de Matilde Pérez Palacio y los logros que consiguió, lo que se propuso María Colina de Gotuso, Carlota Ramos de Santolaya y las demás, ¿no? El tiempo me faltó para seguir analizando las propuestas y los resultados que obtuvieron, ¿no? Gobernaba el Perú el presidente Manuel Prado Ugarteche, cuando se eligió a estas 8 diputadas y a esta senadora en el país. Pero yo les mencioné que también hay otra candidata en el proceso de 1956 y es Josefina Ramos de Cox. Participó, pero no ganó. Sin embargo, su mundo, el de la arqueología, la siguió apasionando y hasta hoy existe el museo que fundó en la Universidad Católica que tras su muerte lleva su nombre. En el Comité de Ética del Jurado Nacional de Elecciones, la primera mujer que lo conformó fue doña María Cabredo de Castillo. También una mujer de vida activa política. Está viva, próxima a cumplir los 100 años. La docencia y el mundo de litigar en el derecho han sido su pasión. Y cuando conversé con ella en alguna oportunidad sobre la lucha de la mujer para su participación en política, respondió con esa frase que destacamos ahí, que entrar en el Parlamento peruano ha costado mucho esfuerzo a la mujer. Esa es la síntesis con la que ella resume esto de la lucha de la mujer por su reconocimiento como ciudadana. Lo cierto es que las elecciones de 1956, o en esas elecciones, como ya señalamos, hubo 30 mujeres que aspiraron. Quizá hubo más, pero la supervivencia del machismo hasta ese momento habrá impedido que algunas postulen. Una candidata a senadora por Lima, que no ganó, y la otra por Cajamarca, que sí ganó. Por eso es que estamos en este resumen de 8 mujeres en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores. La imagen que diré a continuación es ilustrativa, ¿no? Les señalé que al comienzo solo hubo libros de mujeres por separado. Ya en el siguiente proceso de 1962, y esto no ocurre, esta imagen que estamos ahí corresponde al proceso electoral de elecciones generales y es parte del Fondo Museográfico del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Los nombres de las 8 diputadas y la senadora, quizás los nombres que les puedan sonar a muchos, sobre todo a los mayores, es, como dije, los de Irene Silva de Santolaya y los de Matilde Pérez Palacio. Por la proyección nacional de estas 2 figuras. Las otras son conocidas a nivel regional, en los lugares a los que representaron. Una de ellas, María Mercedes Colina Lozano de Gotuso, fue 2 veces diputada, en 2 periodos seguidos. Y senadoras en el Perú, ha habido solamente 5, no ha habido más. Ahora sí hay 49 congresistas. ¿No? Qué bueno
porque esa lucha por la paridad y alternancia a la que se refirió la Directora Nacional de Educación, nos han hecho entender y aceptar que los roles son compartidos entre varones y mujeres. Este universo en el que estamos señalando ahora de justicia, de equidad, nos motiva a admitir a las mujeres sin estigmas. La exclusión social se ha ido y se está eliminando gradualmente. Queda, pero actualmente, como lo mencionamos al comienzo, actuamos inspirados en valores. Los valores motivan el comportamiento social, el comportamiento individual. ¿Y a qué se motivan los niños? ¿A qué se les educa? En valores de igualdad, libertad y tolerancia. Y a los adultos se nos reeduca con esos mismos valores, porque eso es lo que exige la dinámica de la sociedad en la que hoy nos encontramos. Hoy día las mujeres son ciudadanas con todas las de la ley. Las mujeres han tomado la palabra. Recuerdo la emoción con la que reaccionaron los peruanos cuando entre 1985 y 1990 dos mujeres accedieron como ministras, Hilda Urízar y Mercedes Cabanillas. Fueron las dos primeras mujeres que llegaron a ocupar estos cargos, pero antes, en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, una mujer cusqueña fue nombrada como la primera embajadora del Perú, doña Carmela Aguilar Allen. Este resumen que nos ha permitido llegar hasta la historia de esa lucha por las mujeres nos hace conocer que ellas han sido las únicas protagonistas de esta lucha, que generaron todas las protestas, escritos, la difusión a través de la literatura, entrevistas, marchas y todos los mecanismos que tuvieron o que consideraron que deberían utilizar para alcanzar esa situación de igualdad. Y lo consiguieron. Las mujeres tienen una plenitud, tanto como los varones, para desempeñarse en todos los cargos que la sociedad ofrece en esta pluricotidianidad laboral, afectiva y recreativa. Muchas gracias por esta paciencia de estar conectados en la convocatoria que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, y les invitamos a que cuando se abran las puertas para atender de manera presencial en el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, se acerquen a las 3 salas de exposición y mentalmente hagan un recorrido por estas páginas de la democracia donde las mujeres son las protagonistas. Y a los investigadores les informamos que en el Jurado Nacional de Elecciones hay varios documentos que les van a permitir entender este momento de lucha de las mujeres. Van a conocer imágenes y van a tener a su alcance un material que les permitirá llegar a la verdad de sus investigaciones. La verdad, o sea, lo que busca la ciencia. Reitero que ha sido muy grato para nosotros tenerlos conectados y realmente muchas gracias por estar aquí con el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, señor Miguel Arturo. Ha sido para nosotros muy importante hacer este breve recorrido por la larga historia de la lucha de la mujer por alcanzar la igualdad política. Es una lucha que aún continúa y a través de la Dirección Nacional de Educación seguimos nosotros promoviendo y fortaleciendo las capacidades de las mujeres para lograr una mejor representación de ellas en la vida política y como autoridades en nuestro país. Nosotros agradecemos la participación de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, a todas las mujeres, saludarlas nuevamente por el Día Internacional de la Mujer. Las invitamos a unas próximas charlas virtuales que desarrollamos en la Dirección Nacional de Educación, y a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenas noches, hasta una pronta oportunidad.
Recording stopped. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Estaremos seguro invitándolos a través del correo electrónico a alguna otra conferencia virtual impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección Nacional de Educación. Muy buenas noches a todos y todas. Hasta pronto.